Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Los saludo con mucho gusto, mi nombre es Rogelio Isaí. Soy alumno del Instituto Bíblico Filadelfia de la licenciatura en Teología Bíblica y el día de hoy me gustaría hacer unos pequeños comentarios acerca sobre la vida devocional de Jesús según el Evangelio de Juan. Esto pertenece para la materia de vida devocional diaria. Y bueno, me gustaría comenzar hablando acerca de lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, Nueva Biblia de las Américas. Desde este capítulo del Evangelio de Juan, podemos concluir que Jesús, estando desde la eternidad y estando desde un principio con Dios, el Logos estando en un principio con Dios, desde un principio podemos notar que existía comunión íntima entre la palabra, que es el Logos, Jesús, con el Padre, ya que coexistían uno con el otro. Incluso podemos decir que la Trinidad coexistía entre sí desde un principio. Aunque existiendo eternamente con Dios, el Logos estaba en perfecta comunión con Dios y presenta un plano de igualdad e intimidad cara a cara mutuamente. Podemos entonces decir que la actividad del Logos en el principio, en la eternidad, ha sido una actividad de intimidad con el Padre. De hecho, durante el Evangelio de Juan podemos notar cómo Jesús constantemente se hace llamar abiertamente el Hijo de Dios, y era una de las cosas por lo cual los fariseos y los maestros de la ley buscaban matarle y tomarle, porque él constantemente se presentaba como el Hijo de Dios, y al ser Hijo de Dios podemos decir que Jesús se relacionaba con Dios como hijo, y había una relación entonces de intimidad padre e hijo. Entonces podemos resaltar la vida devocional de Jesús de esta manera principalmente. Juan capítulo 5 versículo 18 y 19 dice, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Podemos notar que Jesús decía que era el Hijo de Dios y que las cosas que Él hacía no eran cosas que hacía por su propia cuenta, por su propio mandato, sino que la vida de Jesús era sujeta a lo que el Padre directamente le decía. Y la manera en la cual nosotros podemos ser sujetos al Padre es únicamente pasando tiempo de devoción con Él. Y podemos entonces concluir y suponer que Jesús pasaba constantemente tiempos con Dios, porque su vida era un reflejo de obediencia al Padre, su vida era un reflejo de obediencia a las indicaciones claras que su Padre les daba. Jesús se proclama Hijo de Dios, no de la misma forma en que los creyentes humanos afirman ser hijos de Dios, sino en el sentido de ser igual a Dios en naturaleza y en todo carácter, aunque unido a Dios en una relación padre e hijo. La vida de Jesús fue revolucionaria para ese tiempo, ya que su relación con Dios era una relación de padre e hijo. Y podemos tomar ese ejemplo en nuestras vidas para que nuestra vida devocional no sea una vida devocional impulsada solamente por hacer las cosas, sino para que también podamos entender que somos hijos de Dios y tener esa relación de hijos con nuestro Padre amado, nuestro Señor Jesucristo y también Dios Padre. Y me gustaría terminar esta sección con lo que dice Juan 10:30, donde Jesús termina de aclarar que es el Hijo de Dios y dice, yo y el Padre somos uno. Un versículo muy corto, pero que prácticamente encierra toda esta idea que venimos hablando acerca de que había unidad entre el Padre y el Hijo. Juan capítulo 8, verso 1 y 2 menciona, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Durante todos los evangelios podemos ver cómo Jesús apartaba tiempos para orar, para separarse de la gente, de los demás, y buscaba tiempos para orar. Normalmente se iba al monte a orar y buscaba de Dios en la soledad. Pero me llama la atención este capítulo
ya que no menciona claramente que Jesús fue a orar al monte, pero lo podemos suponer. Pero lo que me llama la atención es que después de que Jesús fue al monte, creyendo que fue a orar, creyendo que fue a tomar tiempos de intimidad con Dios, después de eso dice que Él vino a la sinagoga, y después enseñó a las personas que estaban ahí. Esto es muy, muy hermoso, ya que Jesús, antes de poder Él enseñar, o más bien la enseñanza, la fuente de la enseñanza que Él tenía era respuesta o un reflejo de la vida devocional que Él tenía en intimidad con Dios. O sea, Jesús enseñaba a las personas porque Él escuchaba lo que el Padre decía y porque Él bebía de lo que el Padre decía en la intimidad, en lo secreto, en su vida devocional. Juan capítulo 11 dice lo siguiente: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes. En este contexto está hablando Jesús acerca cuando la resurrección de Lázaro, y me llama la atención cómo Jesús, ante el milagro que iba a hacer de la resurrección de Lázaro, primeramente da gracias a Dios. Podemos entonces asumir que la vida de oración de Jesús era una vida, sí, para escuchar la indicación del Padre, para poder enseñar a los demás, pero también era una oración de gratitud constante. Podemos resaltar que la vida de Jesús, su tiempo devocional de Jesús, era un tiempo de oración de gratitud, y que Jesús elevaba oraciones pidiendo para que se hicieran las cosas, pero también él tomaba tiempos para ser agradecido con lo que sucedía en su alrededor. Y por último, me gustaría aterrizar al capítulo 17 de Juan, que es donde vemos, todo el capítulo 17 se basa en un tiempo de oración de Jesús, en donde notamos la calidad de la vida devocional de Jesús, ya que todo el capítulo es una oración donde pide o intercede primeramente por sí mismo, por sus discípulos y por los creyentes del futuro. Vamos al capítulo 17 de Juan, en el versículo 1, donde dice: Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. En el versículo 1 al 5 podemos notar cómo Jesús, primeramente, la oración que le eleva, porque dice que alzando la mirada era un reflejo de oración, Él está orando primeramente por su vida, le estaba pidiendo al Padre que pudiera glorificarlo en ese tiempo. Entonces podemos tomar como ejemplo en la vida devocional de Jesús a nuestra vida, que es bueno que nosotros también tomemos tiempo para orar por nuestras vidas, lo que necesitemos. Luego en el versículo 17 dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y podemos ver cómo Jesús no solamente oraba por él, sino que también tomó tiempo para orar por sus discípulos, los que tenían en ese momento, los que Dios les había entregado en ese momento. Y la oración que él pedía era para que sus discípulos fueran consagrados y para que no los sacara del mundo, como decía versículos anteriores, sino para que los apartara del mal. La oración de Jesús se enfocaba para que sus discípulos fueran consagrados y apartados de la maldad. Nuestra oración debe ser orando para que nuestra vida sea apartada del mal, pero también orar por otros para que Dios los aparte del mal y puedan vivir en santidad. Y luego vamos al capítulo, igual en el 17, pero del 20 al 21 dice: pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Prácticamente la oración de Jesús en ese punto estaba orando por los creyentes del futuro, y teóricamente esa oración nos viene a afectar e influir en nuestras vidas, ya que nosotros somos esos creyentes del futuro de Jesús, y ahora nosotros también, la oración de Jesús afecta nuestra vida para que podamos ser uno con Jesús y uno con el Padre. Si bien el Evangelio de Juan no detalla tanto los momentos específicos de oración de Jesús como otros evangelios, sí resalta la conexión única y profunda que Jesús tenía con Dios Padre.
Revela su comunión íntima y su enseñanza sobre la importancia de permanecer en esa comunión para obtener vida espiritual y fortaleza. Podemos tomar con total seguridad como ejemplo la vida devocional de Jesús, ya que en todo momento Jesús tenía tiempos de intimidad con el Padre y su vida reflejaba tiempos de devoción con el Padre, ya que su vida no era una vida que hacía las cosas por su propia voluntad, sino que escuchaba la voluntad de Dios y estaba sujeto a la voluntad de Dios. Y podemos tomar de ejemplo el modelo de oración de Jesús, donde ora por la santidad de los demás, pero también ora por su vida y ora porque los creyentes seamos uno con Él y uno con el Padre. Que Dios los bendiga, espero que haya sido claro y les mando un fuerte abrazo.